Viendo la presentación. No, No, profe. profe. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, profe. Bien, disculpa. Bien, acá está descrita la unidad que vamos a desarrollar hoy día, que es referida a las fitohormonas. Vamos a comenzar analizando la diferencia entre el concepto antiguo de fitohormona o de regulador del crecimiento y el concepto actual que hay, ¿sí? Antes se consideraba que las sustancias estas que están en la planta tenían un efecto directo sobre el crecimiento vegetal únicamente. Hoy se sabe que inciden sobre la mayoría de los procesos que ocurren en la planta. De ahí que el concepto actual ha cambiado. Y se la señala como señales químicas o transmisores de señales químicas que van a llevar información de un punto a otro de la planta. Esa información que se recibe o ese estímulo o esa señal se transmite de célula a célula, es decir, permite la comunicación de célula a célula, modificando el comportamiento de estas células, y esa señal puede provenir tanto de la información genética que tengan determinadas células o del ambiente. Es la forma mediante la cual la planta, que es un individuo que está inmóvil en el ambiente y que tiene que adaptarse a distintas condiciones ambientales, ha logrado permanecer en esas condiciones, ¿sí? Entonces, el concepto actual de hormona hace referencia a estas sustancias que se transmiten, que van a transmitir la señal, permitiendo la comunicación entre células que van a coordinar sus actividades y después esto se transmite en la respuesta a nivel de un tejido o a nivel de un órgano. Y también se ha establecido que influyen en distintos procesos que ocurren en la planta. Nosotros ya algo habíamos mencionado, no sé si se acuerdan ustedes, cuando vimos la fisiología de la semilla, donde analizábamos, por ejemplo, qué pasaba cuando una semilla entraba en actividad o entraba en germinación, cómo se balanceaban las distintas hormonas o cuál era la que desencadenaba la germinación. Así también había otra hormona como el ácido abscísico, que es la que predomina al momento en que una semilla está en dormición. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es considerando un aspecto nada más y un estado de la planta cuando está en semilla, digamos, y vamos a ver que durante el desarrollo durante todo el desarrollo de la planta, los balances van cambiando, ¿sí? Bueno, van a encontrar ustedes varias clasificaciones respecto a las fitohormonas. Las hay naturales, que el hombre ha podido identificar en la planta en determinados puntos o analizando el contenido de los tejidos de conducción. Y bueno, están agrupadas ahí las fitohormonas naturales, ¿sí? La más estudiada es
ácido indolacético, el AIA, que es una auxina. También tenemos los reguladores sintéticos, que son fitohormonas que el hombre ha podido sintetizar con estructuras semejantes a las naturales y con efectos parecidos para facilitar la aplicación exógena de estos productos y generar una respuesta determinada en una planta, ¿sí? Por ejemplo, en los frutales se pueden aplicar de manera exógena para producir el raleo de frutos si no queremos que el árbol en un árbol frutal se cargue de muchas frutas, que eso va a perjudicar el tamaño de la fruta. O si queremos evitar la caída de los frutos, también podemos hacer aplicaciones. Bueno, cuando se habla de ese tipo de aplicaciones o para producir el enraizamiento de algunas estacas, se está utilizando reguladores sintéticos. También hay, a ver si me esperan un momentito que hay alguien que quiere entrar. Bueno. También hay otra clasificación que se refiere a promotores, inhibidores y retardantes, ¿sí? Los promotores, ahí están las hormonas que también la vamos a estudiar acá, que son las auxinas, citocininas, gibberelinas. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado cuando vimos semilla? Bueno, esas son sustancias promotoras porque influyen positivamente en el crecimiento. Considerando el crecimiento, estas promueven el crecimiento. Hay otras que son de características inhibitorias, que ejercen efectos antagónicos a la acción de las hormonas promotoras, y ahí se puede considerar, por ejemplo, el etileno, el ácido abscísico, ¿sí? Y también hay otras que son sintéticas, que son retardantes. Ahí tenemos algunos ejemplos. Estas se caracterizan, por ejemplo, el CCC o Cicocel se caracteriza porque retardan el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, si aplicamos en porotos, se obtienen plantas muy pequeñas, pero no afecta la producción de vainas ni de porotos, al contrario, aumenta la producción, y en ese caso, bueno, actúa directamente sobre el crecimiento, afectando los meristemas, pero no al rendimiento. Entonces, por ahí tiene su aplicación, lo mismo que los otros productos. Bueno, esas son las clasificaciones que ustedes van a encontrar. Nosotros vamos a ir mencionando las primeras que están referidas, o nos vamos a apoyar en esta primera clasificación para analizar la acción de las hormonas dentro de la planta. Otra cuestión que por ahí es necesario aclarar es que hay una diferencia, o ustedes mismos van a ver cuando ya analicen publicaciones o vean en los textos que hay, utilizan el término hormona y reguladores. Generalmente cuando se habla de hormona, se está refiriendo a las hormonas naturales, ¿sí? Y cuando se utiliza el término regulador o regulador del crecimiento, van a ver todavía en algunas bibliografías, se refieren a los sintéticos, a los productos sintéticos. Esas son las diferencias en cuanto a los términos, ¿sí? Bueno, las hormonas o las fitohormonas
También es correcto decirle fitorregulador, y ahí nos estamos refiriendo a las hormonas naturales. Tienen características comunes, son compuestos orgánicos, naturales, que actúan en pequeñas cantidades, ya sea promoviendo, inhibiendo o modificando algún proceso, como el crecimiento, por ejemplo, u otros procesos fisiológicos. Hay cierta similitud con las hormonas vegetales en cuanto a su acción, ¿sí? Pero hay diferencias muy marcadas. En el caso de hay diferencias con las hormonas animales en cuanto a su acción. Por ejemplo, no son producidas, en el caso de las hormonas vegetales, no son producidas en glándulas. En el caso de las hormonas animales, sí, las hormonas se producen de origen animal, las hormonas se producen en glándulas específicas, en órganos o tejidos específicos, y deben ser trasladadas hacia otro punto en donde se encuentra una célula denominada diana específica, y allí ejerce su acción, que depende del sistema nervioso. En el caso de las plantas, las hormonas se producen en distintos puntos, no hay glándulas ni órganos específicos que las produzcan. Y si nosotros analizamos el contenido de los vasos conductores, vamos a encontrar presencia de hormonas que se están trasladando a distintas partes de la planta. También hay otras características de pasando a analizar lo que son las hormonas naturales, podemos encontrar que tienen características en común. Son pleiotrópicas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden actuar sobre distintos procesos, o viéndolo de otra manera, en un mismo proceso como el que analizábamos en clases anteriores, la germinación. No solamente incide una sola hormona como el ácido giberélico, sino también participan otras como las auxinas, las citocininas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del inicio de se activaban, por ejemplo, en los cereales, el ácido giberélico que sintetizaba el embrión, actuaba en la capa de aleurona, donde se sintetizaban enzimas hidrolíticas, por ejemplo, amilasas, se hidrolizaba el almidón, se liberaba glucosa que iba a nutrir al embrión, ¿sí? Pero ese embrión, con esa energía que obtenía a través de la glucosa, empezaba a crecer, y ahí empezaban a actuar otras hormonas, como las auxinas, las citocininas, que son las promotoras del crecimiento, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que vayan entendiendo es que sobre cualquier proceso que nosotros analicemos que ocurre en la planta, no solo actúa una hormona, sino que intervienen varias, respetando, por supuesto, un balance, ¿sí? En ese caso, en esto que yo les acabo de describir, de lo que ocurre en la germinación, por ejemplo, bajan los niveles de ácido abscísico, de ABA, ¿sí? Bueno, ya les había mencionado que se sintetizan en todas las células, regulan procesos de correlación. ¿Cuándo se habla de correlación? Cuando un órgano recibe el estímulo y otro órgano expresa la respuesta. Un ejemplo claro de un fenómeno de correlación es lo que se llama dominancia apical. La dominancia apical es la dominancia que ejerce la yema apical sobre las yemas laterales. Cuando está presente la yema apical,
no hay crecimiento de los brotes laterales o de las yemas laterales. Y eso se debe a la presencia de una hormona en mayor cantidad de auxinas que se encuentran en el ápice, que van a ejercer entonces un efecto sobre otra parte de la planta, que son las yemas laterales. ¿Sí? Ese es un ejemplo de fenómeno de correlación. Otra característica es que, bueno, yo les mencionaba que hay interacción entre las distintas hormonas, y a veces esa correlación implica sinergismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de una hormona colabora con la acción de la otra, es decir, como que se estimulan, ¿sí? O puede ejercer un efecto antagónico, es decir, contrario, como el efecto existente entre el ácido abscísico y el ácido giberélico. Y esa interacción requiere de un balance hormonal para el buen funcionamiento o el perfecto desarrollo de un proceso determinado. Esas son características comunes entonces que tienen las fitohormonas. Bueno, esto tiene que ver con el balance que les mencionaba, y la acción, la interacción entre distintas hormonas. Es un ejemplo característico si analizamos cultivos de tejido en donde se desarrolla el crecimiento de una planta a través de un explanto que se coloca en un medio de cultivo, que generalmente es agar-agar con hormonas y con nutrientes minerales para promover el crecimiento y el desarrollo luego de ese explanto, que generalmente es una porción de meristema. De acuerdo al balance de las hormonas que se apliquen, se va a generar el desarrollo ya sea de la parte aérea o de la parte radical, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, si colocamos un explanto en ese medio y hay una alta proporción de citocininas, la relación es alta, quiere decir que hay una baja proporción de AIA, es la sigla de las auxinas, ¿sí? Y CQ son las citocininas, que ustedes también la van a encontrar como citoquininas. Si hay una alta proporción o la relación es alta, significa que hay una baja proporción de auxinas. Entonces lo que se desarrolla es el vástago. Por el contrario, si la relación es baja, lo que se desarrolla son las raíces. Entonces hay que encontrar un balance adecuado entre las hormonas para que este explanto que se puso para hacer un cultivo de tejido, a partir de ese se genere una planta, ¿sí? Con vástago y con raíces. Y también puede suceder que en una determinada relación se forme directamente un callo, que es una multiplicación indeterminada, donde no se logra diferenciar ningún órgano. Esto es a modo de ejemplo para que ustedes vean la interacción entre las distintas hormonas, y si una prevalece, cuál es la respuesta de las células o de los tejidos, y si baja los niveles de otra, también cuál es la respuesta, ¿sí? Es a modo de ejemplo nada más. También este es otro ejemplo en el caso de la abscisión. La abscisión es otro proceso que ocurre en la planta, es el desprendimiento de órganos. Cuando nosotros vemos que en el otoño los árboles pierden sus hojas, ese proceso de desprendimiento de las hojas es lo que se llama abscisión. Y interiormente en esa hoja hay un cambio en el balance hormonal que define esa caída, ¿sí? Cuando esa hoja está joven, está verde, está adherida a la planta, hay mayor cantidad de auxina, AIA,
esa es la sigla de AIA, ácido indol acético, hay mayor cantidad de auxinas que de etileno. El etileno es otra hormona que tiene la característica que es la única hormona que se encuentra en estado de gas. En un tejido joven hay mayor cantidad de auxinas, porque recuerden que las auxinas están dentro del grupo de las fitohormonas promotoras del crecimiento. Entonces una hoja joven tiene alto contenido de auxinas. Cuando la hoja envejece, entonces es poco probable que la hoja esta se caiga, ¿sí? Cuando la hoja envejece, cuando vemos que ya está amarillenta, ¿qué ha pasado con los niveles de estas dos hormonas? Esto considerando estas dos, que son las más importantes y que las definen el efecto. También hay otras que van a ir disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, las citocininas. ¿Qué pasa cuando la hoja ya está lista para desprenderse? Cuando se va a producir la abscisión, hay mayor contenido de etileno y hay una menor proporción de auxinas. ¿Sí? Esto para que ustedes tengan en cuenta, disculpen que sea reiterativa, pero cuando se analiza un proceso, lo tienen que ver en conjunto qué pasa con todas las hormonas que están presentes allí. El etileno, bueno, aumenta su concentración y favorece la formación de una zona de abscisión que hace que la hoja se desprenda libremente del tallo. El pecíolo, esa zona de abscisión, se forma en la base del pecíolo de la hoja y entonces la hojita se desprende fácilmente. Y ocurre la abscisión. Bueno, esto es el ejemplo al que yo me refería hace rato, teniendo en cuenta la dormición y la germinación en las semillas, cómo es que actúan tanto el ácido abscísico como el ácido giberélico, ya sea promoviendo, en este caso, la germinación o inhibiéndola, ¿sí? Como en el caso del ácido abscísico, que prevalece en la dormición, generando la dormición primaria. Bueno, ¿cómo es que actúan? Habíamos dicho que las hormonas son transmisores químicos de señales, ¿sí? ¿Cómo es que transmiten esa señal? Puede ser una señal ambiental, ¿sí? Para poder entender cómo es que se realiza ese mecanismo de transmisión de esa señal y la generación de una respuesta, podemos considerar 3 pasos. Primero hay una percepción de la señal, ¿sí? Quien percibe esa señal es un primer mensajero, que es la fitohormona. Perdón, esa señal es la fitohormona. Y esa señal es percibida por la célula. ¿Sí? Ya lo vamos a entender en el esquema que sigue. Luego se genera una transmisión de esa señal, una amplificación de esa señal a través de otros mensajeros, de mensajeros secundarios. Y finalmente se genera una respuesta, un cambio determinado. Ese cambio puede ser una respuesta de tipo estructural, una respuesta morfogenética, ¿sí? Un cambio bioquímico a nivel de iones, por ejemplo. Acá vemos.
que la señal es percibida por la célula a través de receptores específicos que están en la membrana celular. Perdón. Ese sería entonces el primer paso, percepción de la señal, o sea, el primer mensajero es esa señal, es la hormona. La célula percibe esa señal porque hay un receptor que percibe esa señal. Hay algunos procesos en los cuales los receptores ya están identificados para cada tipo de hormona. Hay otros en donde todavía no se conoce con exactitud qué receptor es el que está actuando o recibiendo es la señal, recibiendo esta hormona, ¿sí? Entonces, ese receptor transmite la información a mensajeros secundarios. Generalmente son proteínas, también pueden ser iones, ¿sí? Como el calcio, por ejemplo, y actúan a nivel de los genes, generando una respuesta. Este esquema resume lo que está señalado, los pasos que están señalados acá en esta diapositiva, referido a cómo ocurre el mecanismo de percepción y de transducción de la señal, la ruta que sigue. Para cada proceso, entonces, hay un camino determinado y una respuesta que, de acuerdo al proceso que estemos analizando, ¿sí? Esa respuesta puede ser un cambio en la expresión génica, la regulación de una vía metabólica, cambios de flujos iónicos, ¿sí? Y como les decía, estos segundos mensajeros, el primer mensajero es la hormona y los segundos mensajeros son proteínas, ácido fosfatídico, iones calcio, protones, dependiendo del proceso que se esté analizando. Bueno, las fitohormonas se pueden agrupar en los siguientes grupos, ¿sí? Al principio se conocían y se analizaban 5 grupos en los que están las auxinas, las giberelinas, las citocininas, el etileno y el ácido abscísico. Luego se han ido agregando otros grupos nuevos, como los brasinosteroides, jasmonatos, poliaminas y otros compuestos que se pueden considerar con acción hormonal también. Pero los primeros han sido estos 5, que han sido, digamos, los más analizados. Estos otros todavía no se conoce con claridad la acción que tienen, en algunos casos sí, pero todavía están en investigación muchos de ellos, y entonces, y por ahí tienen su efecto en algunas plantas y en otras no. Las poliaminas, el ácido jasmónico, los brasinosteroides, entonces constituyen como grupos heterogéneos de compuestos que, como les digo, son de descubrimiento reciente, y la función en el desarrollo de la planta todavía no está muy clara en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, las poliaminas parecen que tienen una función vinculada
la capacidad estabilizadora y antioxidante de las membranas celulares. El ácido jasmónico afecta diferentes procesos fisiológicos, pero se ha comprobado que participa en la transmisión de señales inducidas por heridas o por patógenos. ¿Sí? Pero reitero, eso está en estudio actualmente y hay bastante información, pero todavía no está muy claro. Lo más claro que tenemos es referido a los 5 primeros grupos. Hay varias publicaciones que ya vamos a ir analizando después con los chicos que tienen para promocionar, que tienen la intención de promocionar la materia. Bueno, este es un resumen de lo que yo les acababa de decir, de las respuestas que pueden generar las hormonas, siguiendo esa cadena de percepción del estímulo y la respuesta, la acción pleiotrópica, que esto tiene que quedar claro, referido a que no ejercen su acción en un solo proceso, sino que pueden participar en varios. Y que las funciones de las fitohormonas como consecuencia de esto se ven solapadas si analizamos un determinado proceso. Y otra cosa importante es que la cantidad en que una hormona genera un determinado efecto, es decir, la concentración. Las hormonas, según su definición, actúan en pequeñas concentraciones, ¿sí? Eso es importante porque en pequeñas concentraciones ejercen el efecto esperado, pero cuando exceden esa concentración tienen un efecto contrario, inhibitorio, ¿sí? Profe, Sí. ¿Sí? bueno, usted dijo que las hormonas actúan en todos los procesos, hacen diferentes procesos a la vez. Sí. Pero bueno, vio que hace rato mencionó los primeros 5 grupos, que son la auxina, la giberelina, la citocinina y lo etileno. Sí. ¿Hay alguna reacción o algún fenómeno que lo caracterice a cada uno de ellos? Sí. Sí, Como sí. la auxina creo que la había mencionado hace rato como crecimiento del vegetativo y después de las raíces, pero también estaban las citocininas. Sí. Hay una que predomina en cada proceso, así como yo les decía, en la germinación el ácido giberélico es el que desencadena la germinación, pero están presentes las otras, y hay otras que tienen que bajar mucho para que se produzca la germinación. En el caso de la dominancia apical, la que predomina es la auxina, y bajan niveles de citocinina en el ápice, porque esa auxina va a evitar que broten las yemas laterales, por ejemplo. ¿Sí? En el enraizamiento de las estacas también intervienen las auxinas. En la maduración de los frutos interviene el etileno, pero no quiere decir que hay etileno nada más en una manzana que está madurando, sino hay otras hormonas que se encuentran en otros niveles o en otro estado, ya vamos a ver, que no quiere decir que hay una sola hormona que está presente, sino que las otras están interactuando en otros niveles y hay una que es la que predomina, digamos, para que se manifieste un determinado proceso. ¿Sí? No sé si me entendés ahí. Sí, sí, profe. ¿Y la giberelina y las citocininas, cuáles serían en las cuales... Las giberelinas, bueno, las citocininas básicamente intervienen en la división celular. Acordate que el crecimiento tiene dos procesos celulares, la división celular y el alargamiento celular. Las citocininas actúan más bien promoviendo
el crecimiento, pero sobre la división celular. En cambio, las auxinas actúan promoviendo el crecimiento, pero estimulando el alargamiento celular. ¿Sí? Y las gibberelinas también actúan promoviendo el crecimiento, por ejemplo, en tallos. Si vos aplicás gibberelina hay experiencias hechas en poroto enano, por ejemplo. Si vos aplicás gibberelina de manera exógena, hay alargamiento de los tallos y las plantas crecen en altura. Vale, bien, profe. Gracias. Bien. Bueno, las respuestas que una fitohormona, una hormona provoque en la planta va a depender, como les decía hace un momento, de la concentración en la que se encuentre. Hay una concentración específica y de la sensibilidad del órgano. Cada órgano tiene una sensibilidad determinada a esa concentración de hormonas. Y entonces podemos ver que de acuerdo a la concentración se genera una respuesta determinada, llegando a un máximo, considerando acá, por ejemplo, una auxina. Cuando se pasa de esa concentración, fíjense lo que pasa con el crecimiento. Hay una disminución, ese es un efecto inhibitorio. Entonces hay una concentración óptima en la que ejerce el efecto determinado, ¿sí? Eso es característico de todas las hormonas. Tenemos que encontrar cuál es la concentración óptima en donde queremos ver la respuesta justa, porque si nos pasamos de esa concentración vamos a tener un efecto inhibidor, ¿sí? Una respuesta contraria. En este caso lo que queremos es promover el crecimiento, y fíjense lo que pasa cuando aumentamos la concentración, hay una disminución del crecimiento. Y con respecto a la sensibilidad, los distintos órganos son diferencialmente sensibles a las auxinas, por ejemplo, a todas las hormonas, pero considerando, por ejemplo, las auxinas, la sensibilidad se determina en base a la concentración, donde las auxinas promueven o producen las respuestas óptimas, ¿sí? Y entonces vemos en qué concentración en las raíces se produce una respuesta óptima, las yemas necesitan otra concentración y los tallos necesitan otra concentración. Entonces podemos concluir que las raíces son más sensibles que las yemas, y las yemas son más sensibles que los tallos. Entonces, así una determinada concentración de auxina produce un crecimiento máximo en las yemas laterales y una ligera estimulación en los tallos. Y el crecimiento de las raíces en estas concentraciones estaría inhibido, ¿sí? A ver, si me espera un momentito, hay alguien que quiere entrar. Bien, quedó claro acá. Entonces estas son características fundamentales que hay que tener en cuenta cuando queremos ver la respuesta de una hormona sobre un órgano determinado, ¿sí? Si es la concentración justa y la sensibilidad de ese órgano. Como decíamos acá, hay una concentración que estimula mucho al crecimiento de las yemas, no tanto al tallo, y inhibe al crecimiento de la raíz, ¿sí?
¿Cómo se determina esto? Esto se determina a través de los denominados bioensayos. Un bioensayo permite ver la respuesta de un tejido o de un órgano frente a un fitorregulador específico. Y podemos entonces cuantificar la cantidad de hormona que estamos utilizando y que provoca esa respuesta que estamos buscando, ¿sí? Entonces, es importante la realización de los bioensayos para poder determinar cuál es la concentración justa que promueve la respuesta que estamos esperando. Para cada tipo de hormona hay bioensayos específicos. Fíjense, acá hay unos ejemplos que generalmente se dan cuando se hace historia sobre cómo ha sido la evolución de las hormonas, ¿sí? Los primeros estudios que se pueden considerar son los que realizó Darwin ya en 1880, en donde lo que hacía era analizar o tratar de explicar por qué cuando se ponían a germinar semillas, por ejemplo, de avena o de trigo, y se obtenía de la germinación el coleóptilo, este coleóptilo, si se lo ponía en un ambiente de oscuridad y se iluminaba de un solo lado, producía una curvatura. Él observó que eliminando el ápice, el coleóptilo no se curvaba, y si lo tapaba tampoco ocurría esa curva, pero no pudo determinar a qué se debía esta respuesta. Más tarde, Wen, ya en 1925, 1926, pudo demostrar que Darwin intuía que este movimiento que se denomina fototropismo, o sea, el crecimiento del coleóptilo orientado hacia la luz, obedecía a alguna sustancia que percibía la luz y que generaba esa curvatura, pero no pudo determinar más allá, ¿sí? Entonces, Wen, siguiendo con estas observaciones, pudo demostrar la existencia de una sustancia que se trasladaba del ápice hacia esta zona opuesta a la zona de iluminación y generaba la curvatura. ¿Cómo hizo esto? Eliminando, cortando el ápice y llevando el ápice a unos cubos de agar, dejaba un tiempo allí a que haya una difusión de la sustancia que él suponía que había en el ápice, y luego colocaba el agar en reemplazo del ápice en la zona de corte y veía que había un alargamiento en esta zona y no así en esta otra parte. Entonces generaba la curvatura. Esto hoy se explica y se entiende que es gracias a la acción de las auxinas, que como les mencionaba yo recién, son las que promueven no tanto la división celular, sino el alargamiento celular. Entonces, al actuar sobre este lado del coleóptilo, provocan el alargamiento de estas células y se genera la curvatura, entonces hace que se produzca ese fototropismo y el coleóptilo se orienta hacia la luz. ¿Se entiende? Es así, digamos, como han empezado a surgir las bases de los bioensayos. ¿Entienden ahí, chicos? O no sé si he sido clara ahí. Sí, profe. Bien. Acá yo les pongo otros, ustedes cuando vayan analizando cada uno de los grupos de fitohormonas, van a ver que hay bioensayos que son característicos. Por ejemplo, el de las giberelinas, que también les mencioné recién, que tiene que ver con el alargamiento. Por ejemplo, en el caso del poroto enano, si se aplica,
se ve un alargamiento del tallo, pero, repito, hay que ver en qué concentración se genera esa respuesta, ¿sí? Y eso se hace probando distintas concentraciones, haciendo valoraciones de la longitud, y se ve en qué concentración. Por supuesto, seguramente vamos a encontrar una concentración en donde no hay ningún cambio a nivel del tallo, y otra concentración en donde vamos a generar una acción totalmente inhibitoria. En el caso de las citocininas, también hay una acción, un bioensayo, perdón, que se hace sobre hojas. Las citocininas tienen la característica de que evitan la senescencia. Si yo las aplico sobre las hojas, evitan que las hojas se hagan amarillas, que pierdan la clorofila, y entonces eso lo puedo evaluar a través de un bioensayo. ¿En qué concentración? ¿Cuál es la concentración? Eso se hace para cada especie, no quiere decir que yo en determinada concentración la puedo aplicar a distintas plantas. No, tengo que analizar cuál es la respuesta que tiene cada planta frente a determinada hormona y en qué concentración la tengo que utilizar, ¿sí? Bueno, en el caso de hay otros bioensayos para las citocininas, pero uno de ellos es ver el efecto que tienen las citocininas en la senescencia, ¿sí? Evita la senescencia, evita la destrucción de la clorofila, porque hace que donde se aplica la citocinina se forma como un centro de activo metabolismo donde fluyen todos los nutrientes, y entonces no entra en senescencia, no hay destrucción de la clorofila y la hoja se mantiene verde. Bueno, les decía que el grupo más estudiado hasta ahora son las auxinas, que tienen diversos efectos sobre la planta, y el más estudiado es el ácido indolacético, el AIA. Generalmente se representan con siglas, ¿sí? Ustedes van a encontrar AIA, IVA, ANA, que son las siglas que representan a las auxinas. El ácido indolacético, por eso es AIA. De las auxinas podemos considerar que el precursor, cada sustancia hormonal tiene un precursor. ¿Qué quiere decir eso? Una sustancia que es la que le da origen. Esa sustancia se va a transformar por distintos procesos de biosíntesis y va a dar lugar a las hormonas. En este caso, la sustancia precursora es el triptofano, que es un aminoácido. ¿Sí? Y hay distintas rutas de síntesis, de biosíntesis de las auxinas, por las cuales se obtiene el ácido indolacético. Hay una ruta del ácido indolpirúvico, que es una de ellas que predomina, por ejemplo, en las brasicáceas. No, perdón, esa es la ruta de la indol acetaldoxima. Esa es la que predomina en la familia de las brasicáceas, ¿sí? La ruta más frecuente en la mayoría de los vegetales es la ruta del ácido indolpirúvico. Y después hay otra ruta que presentan algunas plantas, que son la ruta de la triptamina. Pero a lo que voy es que hay diversas rutas de síntesis, diversos caminos que van a llevar a la formación
de las auxinas y en este caso del ácido indolacético. La concentración en que se encuentra la auxina, en este caso, va a depender de la concentración en la que se encuentra la auxina en una planta, va a depender de distintos factores. De la velocidad de síntesis, por ejemplo, ¿sí? Vamos a encontrar mayor cantidad mientras mayor sea esa velocidad de síntesis. De la conjugación, ¿qué quiere decir esto? Las auxinas y también hay otras hormonas que se pueden presentar en forma libre o en forma conjugada, ¿sí? La forma libre, digamos, es la forma activa de la hormona, en donde no se encuentra acoplada a ningún otro compuesto. Esa es una forma conjugada y es una forma de almacenamiento que tiene la planta. Es una forma de almacenar la hormona, ¿sí? En cambio, la forma libre es la forma activa en la que va a ejercer el efecto determinado la hormona. Esa conjugación, digamos, de las hormonas, y en este caso de las auxinas, es un mecanismo también de desintoxicación, es una forma de reducir la concentración de la hormona. También la concentración depende del grado de hidrólisis, o sea, de la destrucción de la hormona, de la oxidación que pueda sufrir y del transporte, del traslado de un lugar hacia otro, va a afectar directamente a la concentración de la hormona en la planta. Bueno, de las auxinas hay auxinas naturales y auxinas sintéticas. Dentro de las naturales tenemos el ácido indolacético y el ácido indolbutírico, que también está en forma sintética junto con el ácido naftalenacético, que es el ANA. Son las aplicaciones, digamos, en las aplicaciones comerciales se utiliza el IVA, el ácido indolbutírico, o el ANA, que es el ácido naftalenacético. Bueno, las auxinas tienen una característica especial que manifiestan un transporte de tipo polar a lo largo de la planta, ¿sí? Del ápice a la base. Las auxinas se producen fundamentalmente en los meristemas y el transporte es de tipo polar. Es un transporte que implica un gasto de energía. Y en el tallo se realiza desde el ápice a la base, ese se llama transporte basípeto. Y de la base al ápice de la raíz se denomina transporte acrópeto. O acropétalo también lo van a encontrar así. Este transporte es unidireccional y se denomina transporte polar. Es característico de las auxinas. Este esquema está en Ascon Vieto y Ascon Vieto ahí se señala que también hay un transporte lateral y un transporte ascendente que es mínimo, pero que también existe, que no lo podemos descartar, pero el que predomina es este transporte, el basípeto y el acrópeto.
Hay una teoría que explica por qué ocurre este transporte en este sentido, que se denomina teoría o hipótesis quimiosmótica, que intenta explicar por qué el movimiento de la hormona ocurre en este sentido. Ay, no sé si ven, claro, no sé qué ha pasado con... Se ve medio borroso. Bueno, en este esquema se explica por qué la hormona tiene básicamente este movimiento. Y se explica en base a que se localizan en la base de las células parenquimáticas unos transportadores específicos. En la base de estas células transportadoras, en la membrana celular, hay unos transportadores específicos que van a dejar pasar a las hormonas, al ácido acético, en una forma química determinada, por ejemplo, en una forma disociada. Fíjense que el ácido indolacético puede entrar por distintas partes de la membrana en forma no disociada. Lo vemos representado acá como ácido indolacético con un protón. Entra en forma no disociada por cualquier punto de la membrana y en el interior se disocia. Y esa forma disociada, con una carga negativa, no puede salir por ninguna parte de la membrana, sino es por la base, en donde hay unos transportadores, repito, transportadores específicos para esa forma disociada, que cuando sale de la célula y por la presencia de protones que han sido expulsados por una bomba, que también están a nivel de la membrana, toma la forma no disociada y vuelve a entrar a la célula siguiente. ¿Quedó claro cómo es a través de esta teoría, que es la teoría quimiosmótica, se puede explicar por qué existe o por qué ocurre el transporte polar? O sea, en ese sentido, desde el ápice hacia la base. Por supuesto, esto va acompañado con un cambio de pH. Fíjense, acá tenemos un pH ácido, justamente por la expulsión de los protones por estas bombas ATPasa, que expulsan los protones fuera de la célula, y hay un aumento del pH en el interior. Entonces se produce esa disociación de la hormona y su salida en esa forma disociada a través de los transportadores específicos. Donde cuando sale se forma nuevamente la forma no disociada y pasa entonces a la célula siguiente por difusión. O también puede utilizar un transportador específico, pero entra sin problema a la célula siguiente. ¿Se entendió cómo es este proceso? Sí, profe. Bien. Esto es una teoría, no es una forma de intentar explicar por qué el movimiento de esta hormona es característico. Este movimiento, este transporte polar es característico de las auxinas, ¿sí?
Bien, ¿alguien me puede decir la hora? Porque no... A ver. No quiero Son pasar. 9:15, profe. 9:15, profe. Bien, bien. Para ir acelerando. Otro efecto, ya considerando dentro de los procesos o fenómenos que regulan las auxinas, yo les había dicho que está dentro de los grupos que son promotores del crecimiento, ¿sí? Y el efecto que ejercía era básicamente a nivel de la expansión celular. Entonces, para ver cómo actúan las auxinas y específicamente el ácido indolacético a nivel de una célula provocando el alargamiento celular, también aparece otra teoría que intenta explicar esta acción, ¿sí? Nosotros hablábamos que las hormonas son señales que van a llegar a la célula y van a ser percibidas por receptores específicos. Y en el caso del AIA, encontramos a nivel de la membrana un receptor específico que es el ABP1, que es una proteína específica que se une con la auxina, y esa unión genera una respuesta que se va previamente va a ser transmitida esa señal, digamos, esa percepción por mensajeros secundarios, y en el núcleo se va a generar una respuesta que va a activar las bombas ATPasa y va a impulsar la eliminación de protones hacia el exterior, modificando el pH por fuera de la célula, ¿sí? Esto hace que haya un ablandamiento de la pared celular y en el interior de la célula hay un ablandamiento de la pared celular por acidificación. Entonces, pierde esa rigidez. En el interior de la célula hay un aumento hay una disminución, del potencial agua de la célula y se provoca la entrada de agua a la misma. Eso hace que la célula se expanda, aumente su tamaño, y esto está permitido justamente por el ablandamiento de la pared celular. Luego esta pared celular retoma su rigidez habitual y la célula ya quedó agrandada, ¿sí? Esto es para que vean ustedes el efecto que causó la hormona al actuar sobre un receptor específico, generándose como respuesta a la activación de la bomba ATPasa, que expulsa los protones, que cambia el pH, produce el ablandamiento de la pared celular. Acompañado a este proceso hay una disminución del potencial osmótico de la célula, lo cual permite la entrada de agua y la célula se va a expandir, ¿sí? Es así como crece entonces, como se produce el alargamiento celular. Acá tienen otro esquema donde está representado lo mismo, ¿sí? Cómo es que se estimula la acción de la bomba, se ablanda la pared, se produce la entrada de agua y ocurre el alargamiento. De un tamaño determinado termina con una expansión debida a la entrada de agua al interior de la célula. Esto se conoce como teoría del crecimiento ácido, ¿sí? Reitero, por la generación de ese pH ácido a nivel de la pared celular. Bueno, y hay bioensayos que
tienden a demostrar este efecto, que se hacen con coleóptilos de avena, donde se cortan los coleóptilos, se los sumerge en cajitas de Petri con concentraciones distintas de ácido indolacético y se ve en qué concentración se promueve el alargamiento celular. ¿Sí? Habrá algunas concentraciones en las que no hay respuesta. Estos coleóptilos se cortan todos en una medida inicial, todos en esa medida, y después se hace una medición después de 24, 48 horas, se hacen mediciones y se ve en qué concentración se promueve la expansión celular. Otro proceso que es regulado por la auxina es la dominancia apical, que es lo que yo les venía mencionando. Cuando se elimina el ápice, hay promoción del crecimiento de las yemas laterales. La rizogénesis es otro proceso que es promovido o regulado por las auxinas. Este proceso de rizogénesis no es más que la formación de raíces adventicias en una estaca y se puede resumir en los siguientes pasos: una desdiferenciación de las células madres. A nivel del tallo hay una desdiferenciación, es decir, células que estaban destinadas a una determinada función cambian su función, se transforman en células iniciales que van a diferenciar luego tejidos que van a conformar esas raíces y van a formar los primordios radicales, ¿sí? Hasta que hay un crecimiento de esos primordios, un desarrollo y emergencia de esos primordios radicales y que están conectados con los tejidos vasculares. Entonces son verdaderas raíces que van a permitir el establecimiento de esas estacas. Es la aplicación, es una aplicación muy importante de las auxinas porque nos permite a nosotros la reproducción vegetativa y eso tiene sus ventajas porque obtenemos un individuo que tiene las características de la planta madre y lo obtenemos de manera rápida, distinto si tendríamos que partir de semillas. Entonces es un proceso que está claramente determinado por las auxinas. Bueno, en este esquema se ve como estas células que estaban formando parte de la epidermis, del tallo, se van transformando y va generándose la raíz hasta que se forma una raíz con todas las partes, la epidermis, la corteza, la endodermis con los tejidos de conducción, y ya puede realizar la función de absorción de agua y de nutrientes. Acá se ve también, como ya se ha desarrollado, son raíces adventicias que se generan a partir entonces del tallo. Generalmente este enraizamiento se hace con hormonas, claro, sintéticas tienen que ser, y se utiliza generalmente IVA, ácido indolbutírico. Acá, bueno, está escrito al revés, pero nosotros decimos IVA, o puede ser ANA, ácido naftalén acético, también se utilizan para el enraizamiento. Generalmente el ácido indolbutírico es el más común, digamos, para lograr el enraizamiento. También hay aplicaciones en agricultura de las auxinas como herbicidas, en sus formas de 2,4-D, por ejemplo, en el enraizamiento, que es lo que les acabo de mencionar, para evitar la caída de frutos o para provocar la caída de frutos, eso depende de las concentraciones. Para obtener frutos partenocárpicos, es decir, frutos sin semillas, también se utilizan las auxinas. Para la inhibición de los brotes laterales, cuando queremos obtener madera, lo ideal es evitar las ramificaciones, entonces se hacen aplicaciones de auxinas
y también en cultivos de tejido es importante ya que queremos estimular el crecimiento, ¿sí? Bueno, este esquema me parece interesante que ustedes lo vean porque es lo que yo les venía mencionando a lo largo de esta clase. Cuando consideramos el desarrollo de una planta, vamos a ver que si bien hay predominio de una hormona determinada, según la etapa del desarrollo en la que estemos considerando dentro de un vegetal, existen otras que están actuando en forma solapada también, ¿sí? Si bien se ve el predominio de una o de otra, ¿sí? Estas son hormonas del crecimiento, las citocininas, las auxinas, por eso vemos estos picos en esta etapa en donde hay un crecimiento activo en la planta, desde la germinación hasta toda la etapa vegetativa, estas van a prevalecer. Y ya cuando van a entrar en la etapa reproductiva, se elevan los niveles de, por ejemplo, de gibberelina, y si avanzamos en la etapa de maduración, el etileno. Y ya en la etapa de senescencia predomina el ácido abscísico. Esto es importante que siempre lo tengan en cuenta. Bueno, en el caso de ya, para ir avanzando de manera general en lo que hace a cada una de las hormonas, podemos considerar, por ejemplo, las gibberelinas. Hemos visto ya el papel que tenían las gibberelinas a nivel de las semillas y la importancia que adquirían al momento de la germinación. Las gibberelinas se representan con la sigla AG y se conocen hasta la actualidad cerca de 100 variedades de gibberelinas. Comercialmente se utilizan bajo la forma de ácido gibberélico. Y como les mencioné hace rato, promueven el crecimiento del vástago. Ustedes acuérdense siempre de ese ensayo sobre poroto enano, ¿sí? También estimulan la división celular a nivel de hojas y de tallos. Bueno, tienen su papel que les acabo de mencionar sobre la germinación. Y prevalecen entonces fundamentalmente en el crecimiento, inducen la floración de plantas en roseta, por ejemplo, cuando se aplican sobre lechuga, hay respuesta sobre repollo, que generan la floración. Y también, igual que las auxinas, promueven la producción de frutos partenocárpicos, es decir, sin semilla. Acá yo les puse el esquemita para que se acuerden la acción a nivel de las semillas de cereales. De las sustancias de reserva y poner la posición del embrión. Bueno, hay aplicaciones también a nivel de en producción de vides para aumentar el tamaño de los frutos y el tamaño de los racimos también. En el caso de la citocinina, como les mencioné, actúan fundamentalmente a nivel de la división celular y en diversos órganos, en semillas, en frutos, en raíces, ejercen su acción, se han podido aislar en esos tipos de órganos y actúan en forma combinada, ya lo hemos visto en experiencias con cultivos de tejido, y su efecto fundamentalmente sobre el retraso de la senescencia, evitando el envejecimiento de las hojas, permitiendo que haya una mayor cantidad de síntesis de clorofila. Hay una experiencia que se hace sobre
plantas de poroto, en donde se pulveriza citocinina sobre una hoja de ellas, y sobre la otra no, y una se ve que envejece y la otra se mantiene, ¿sí? Cuando se hace aplicación exógena de la citocinina, se ve la característica de esta que no se traslada, tiene su efecto local, digamos, tiene una acción local. Entonces se ve el efecto clarito en donde se aplica, la hoja se mantiene verde. Bueno, una aplicación comercial de esto es sobre hortalizas de hoja. Si se quiere mantenerlas verdes por más tiempo hasta que se logra la comercialización, se hacen aplicaciones de citocinina. El ácido abscísico, bueno, ya lo habíamos mencionado hace rato, también tiene su papel importante en las semillas, está presente en hojas, en frutos, tiene un papel preponderante en las plantas cuando están sometidas a alguna condición ambiental desfavorable, como por ejemplo un estrés hídrico. Induce a latencia de las yemas, de las semillas, ¿sí? Inhibe el crecimiento de tallos, induce la senescencia de las hojas. ¿Se acuerdan hace rato que yo cuando les mencionaba el caso de la escisión de las hojas, el papel que tenía el etileno, las auxinas? Bueno, también hay intervención del ácido abscísico, del ABA. Y tiene un papel importante en la regulación de la apertura y cierre de los estomas, fundamentalmente cuando hay altas temperaturas, hay escasez de agua en el suelo, induce el cierre de los estomas, aún en presencia de otros factores que son estimulantes de la apertura, ¿sí? Si hay falta de agua en el suelo, hay altas temperaturas y hay luz, que la luz es un factor estimulante de la apertura estomática, y los estomas igual se van a cerrar, pero por acción del ácido abscísico. Bueno, en este esquemita se explica cómo es que el ácido abscísico genera ese cierre de las células oclusivas, porque se une con receptores que están, una vez que llega a las células estomáticas. ¿Dónde se produce ese ácido abscísico? Se produce a nivel de la raíz y viaja a través del xilema, llega a las células estomáticas y le transmite la señal de falta de agua que captó la raíz, de falta de agua en el suelo que captó la raíz. Entonces, esos receptores que están en las membranas de las células oclusivas, activan mensajeros secundarios, y dentro de esos mensajeros secundarios están los iones calcio. Estos iones calcio estimulan la entrada, también se activan canales que permiten la entrada de más iones calcio a las células oclusivas. Estos receptores o estos mensajeros secundarios, perdón, como el ion calcio, hace que se activen otros canales que están a nivel de la membrana celular, que van a permitir la salida de iones potasio, de aniones y de agua de la célula oclusiva, y entonces el estoma se va a cerrar. Pero esto es como consecuencia de la señal del ABA, que ha sido recibida a nivel de la membrana celular de estas células oclusivas, ¿sí? Recuerden que, bueno, lo van a ver en la clase esa que yo les decía que tienen grabada, que cuando el estoma pierde agua, o las vacuolas del estoma pierden agua,
las células estomáticas se cierran, el ostiolo se cierra. Cuando las células estomáticas están turgentes, el ostiolo está abierto. Bueno, el cierre se desencadena como consecuencia de la presencia del ácido abscísico, que permite la acumulación de iones calcio en el interior, y esa presencia de los iones calcio activa canales que van a permitir la salida de los iones potasio, que son los que habían generado inicialmente la entrada de agua a la célula. Estos van a salir, salen iones potasio, salen aniones y sale agua también. Entonces la célula estomática pierde turgencia y el poro estomático se cierra. Para que entre agua a una célula estomática tiene que suceder lo contrario, salen protones y entran iones potasio, se generan otros aniones dentro de la célula, se genera un potencial osmótico muy negativo dentro de la célula por la acumulación de esos iones, y entonces entra agua, la célula se pone turgente, el poro se abre. Pero en presencia de agua sucede todo esto que les estoy contando, y básicamente salida de agua, flacidez de la célula y cierre del poro estomático. Bueno, pasemos así rápidamente, después ustedes lo van a poder ir analizando. ¿Qué pasa con otra fitohormona que tiene la característica de ser un gas y que es liberado por distintos tejidos de la planta, y también actúa, dependiendo del proceso, en conjunción con otras hormonas? Aparece en condiciones también de ambientes estresantes, y hay un esquema que no los he puesto yo en esta diapositiva, pero hay un grafiquito que está en Asconvieto, en donde señala, por ejemplo, cuando se somete a una planta a estrés hídrico prolongado, se genera un precursor del etileno a nivel de las raíces, y cuando se riega esa planta, ese precursor del etileno se moviliza hacia las hojas y genera la formación de etileno a nivel de las hojas y provoca la caída de las hojas como consecuencia de ese periodo de sequía previo. Y eso nos está demostrando que es una hormona que va a aparecer en esas condiciones de estrés. El esquema que se representa en Asconvieto señala el efecto sobre un mandarino, así que estaría bueno que lo vean ahí. Hay una respuesta clásica que ocasiona el etileno, que se llama respuesta triple, que se refiere a un engrosamiento a nivel del tallo que genera el etileno, y una curvatura horizontal, un crecimiento horizontal y una curvatura a nivel del hipocótilo, cuando se hace germinar en presencia de etileno. Es la triple respuesta del etileno. Es característico. Si ustedes ponen a germinar en un vasito con arena nomás unas semillas de alguna leguminosa, por ejemplo arveja, soja, poroto, van a ver qué ocurre. Hay un ensanchamiento, crece en forma horizontal y hay una curvatura, y es característica si nosotros la hacemos germinar en presencia de etileno, ¿sí? Podemos comprar un producto comercial que es el Etrel, que en contacto con la atmósfera se
se desprende en forma de etileno. O si queremos hacer un experimento casero, ponemos a germinar en un vasito, como les decía, las semillas de poroto, las colocamos la encerramos junto con una bolsa donde colocamos manzanas. La manzana es un fruto que emite gran cantidad de etileno, y a esa bolsa la cerramos y creamos un ambiente hermético ahí. Las semillas van a germinar en presencia de ese etileno y podemos ver esta respuesta. El etileno también se utiliza en post cosecha de frutas, acelerando la maduración, permitiendo el cambio de coloración. Por ejemplo, en las bananas provoca el cambio de coloración. Esa, digamos, es la aplicación comercial más utilizada, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en pimientos para producir el desverdizado, o en citrus, cuando tenemos, por ejemplo, naranjas, su contenido de azúcar en el jugo ya es óptimo para la comercialización, pero en su aspecto externo se observa verde, y eso no nos favorece para la comercialización. Entonces se someten en cámaras a la presencia de etileno, y el etileno actúa sobre la clorofila, destruyendo la clorofila, y entonces hay un cambio rápido de coloración de las naranjas, por ejemplo, y se pueden comercializar. Esto siempre y cuando el contenido de azúcares del jugo sea el óptimo, ¿sí? Porque la naranja tiene la característica, así como todos los cítricos, de que es una fruta, ya lo vamos a ver cuando veamos post cosecha, es una fruta no climatérica. Nosotros le tenemos que cosechar a esa fruta cuando ha llegado a la madurez, porque no es una fruta que va a seguir madurando y va a seguir mejorando su calidad. La tenemos que cosechar cuando ya ha llegado al óptimo para ser comercializada, pero en la planta. Y a veces sucede que comercialmente, interiormente está en condiciones. El jugo tiene alto contenido de azúcar, se puede consumir ya, pero el aspecto externo no es el óptimo, está verde. Entonces tenemos que acudir a la utilización del etileno para provocar la destrucción de la clorofila y producir ese cambio de coloración y poder venderla. Bueno, ahí terminaríamos con la presentación de la clase de hoy.